Pues continuando con los electrolitos, vamos a continuar con fósforo. El fósforo es un constituyente esencial del organismo. Está presente en el sistema nervioso central, es importante para el sistema musculoesquelético y es parte de las células sanguíneas. En las funciones celulares, tiene una unión intracelular principal y se moviliza entre los espacios intra y extracelular. Desempeña un papel fundamental en los procesos metabólicos, incluyendo la glucólisis y la fosforilación oxidativa. Y en la distribución corporal, tiene un contenido total de 700 gramos, 85% de este se va a encontrar en los huesos y en los dientes, el 14% en tejidos blandos, 1% en el líquido extracelular. Su función estructural tiene una función estructural y metabólica. En la concentración plasmática, el fósforo se encuentra fósforo total de 14 miligramos. Su forma inorgánica se va a encontrar en 4 miligramos por decilitro. Y su forma orgánica se va a encontrar en forma de fosfolípidos y forma inorgánica es la clínicamente útil. Circula como fosfato. Esta va a depender de la edad del paciente. En el cordón umbilical se va a encontrar los niveles normales, van a ser de 3.7 a 8.1. En el recién nacido, en las primeras 24 horas va a ser 3.5 a 8.6. En las 24 a 48 horas de 3 a 8.7. En lactantes de 4.8 a 7.4. Y en los preescolares de 4.5 a 5.8. En escolares de 3.5 a 4.5 y en adolescentes adultos de 2.7 a 4.7. Las variaciones fisiológicas, pues como mencioné, pues va a depender de la edad del pacientito. Va a ser mayor en recién nacidos, elevado en niños y va a ser influido también por la dieta y varía según también el momento del ovario. Va a ser regulado por la vitamina D, la hormona paratiroidea, y estos van a tener una acción en el intestino, el hueso y el riñón. Y estos van a mantener niveles plasmáticos y que van a regular la absorción y la excreción de este mismo. En los adultos, la absorción intestinal neta de fósforo representa aproximadamente un 60 o un 65% de la cantidad ingerida en la dieta. En cambio, en los lactantes, esta absorción puede exceder el 90% del ingerido. La mayor parte del fósforo ingerido se absorbe en el duodeno y principalmente en el yeyuno por medio de difusión pasiva a través de los espacios paracelulares. La vitamina D, la hipofosfatemia, induce un aumento de la síntesis renal de la vitamina D activa en el riñón y esto induce a un incremento de la absorción del fósforo en el intestino y de la movilización del fósforo del hueso. Además, inhibe la secreción de la hormona paratiroidea mediante 3 mecanismos que ahorita los voy a mencionar. La hormona paratiroidea tiene 3 acciones principalmente. La primera es que induce la resorción del mineral óseo, liberando calcio y fósforo al espacio extracelular. También va a incrementar la reabsorción tubular renal de calcio y la excreción de fósforo. También va a estimular la síntesis del metabolito activo de la vitamina D, la cual va a aumentar la absorción intestinal de calcio y fósforo. Y en cuanto a la regulación renal, solo la forma ionizada y en complejos de fosfato plasmáticos se ultrafiltra en el glomérulo. En los túbulos renales de la nefrona se reabsorbe aproximadamente entre el 80 y el 97% del fósforo filtrado. En el túbulo proximal se va a reabsorber del 70 al 80%, en el túbulo distal del 5 al 10% y en el túbulo colector del 2 al 3%. Para mantener el balance, es más o menos de esta forma. La dieta va a haber un aporte de 20 miligramos por kilogramo al día. Esta se va a absorber por medio de la luz intestinal. De estos, se va a ir va a haber una absorción intestinal del 16 miligramos por kilogramo al día y se
se va a ir al fosfato extracelular, y el fosfato extracelular, 3 de estos se van a ir a la formación de hueso y 3 de estos también se van a ir a la resorción. 13 se van a ir a la orina, 3 se van a ir a la secreción intestinal y 7 se van a excretar. Y pues es como un equilibrio de cómo va el balance del fosfato. Ahora, en cuanto entrando a la hipofosfatemia, esta se va a definir con cuando sea leve, moderado o grave. Se va a considerar leve cuando sea de 2.1 a 2.5, moderada de 1 a 2 y grave menor de 1. Tiene una frecuencia de 0.2 a 2.2% en los pacientes hospitalizados y de 20 a 40% en pacientes críticos y un 80% en los pacientes que tienen estados terminales. Ok. Algo importante, digo, tanto fósforo y magnesio son los electrolitos olvidados, ¿no? Lo que nadie pela, nadie se acuerda en cuanto es lo normal y casi nadie los corrige en la mayoría del tiempo, sobre todo el fósforo, ¿no? El magnesio todavía de repente ahí como que sí lo miramos, ¿no? Pero el fósforo como que nos olvida su existencia, ¿no? Eh, lo importante en cuestión de niveles es estos que tiene aquí Leslie, ¿no? O sea, la cuestión de los valores críticos para saber que ustedes tienen que hacer algo. Pero acuérdense que el fósforo son de los pocos que sí tienen tanta variación por edad. Entonces, ahí tengan una tablita, le quieran de referencia. Yo por lo general siempre uso Harris Lane. Harris Lane tiene sus valores de electrolitos normales. Con el sodio no va a haber tanto pierde, con el potasio no va a haber tanto pierde, porque llega un punto en la edad pediátrica general que son iguales, ¿no? O sea, pero el fósforo sí lo van a tener que siempre estar revisando. Ténganse la costumbre de revisar, a ver este fósforo, ¿no? Por lo general si está en 8, ¿no? Y eso, pues, que está alto, ¿no? Como los pacientes que hacen lesión renal, pero eh, yo creo que cualquier fósforo que esté en esa cifra que menciona Leslie, 2.5, ya vale la pena, pues como, a ver, revisar si está dentro de valores normales. Arriba de eso, por lo general va a estar. ¿Mm? Y en terapia intensiva es común, muy común. Las causas van a ser múltiples, como el aumento de la captación intracelular de fosfatos, administración de glucosa, alimentación parenteral, síndrome de retroalimentación, el síndrome de hueso hambriento, alcalización respiratoria. También puede haber reducción de la absorción intestinal de fosfatos por deficiencia dietética de fosfatos, antiácidos que captan fosfatos. También puede ser por una pérdida renal de fosfatos, como togonopatías. No, no, limpiar colchón. No, no, hay que limpiar también la. ¿Mande? Hay que limpiar también la cama. Ahí voy. Alteraciones metabólicas de la vitamina D, efecto de la fosfataminas y síndrome de Jensen, acidosis metabólica, recuperación de cetoacidosis diabética, hiperparatiosis y pues pueden ser múltiples razones. Pueden usar. Algo muy común es siempre que tengan un paciente que tenga un estado nutricional, ya sea que sea un desnutrido crónico, ¿no? O tenga mucho tiempo que no le den de comer, siempre verifiquen la parte de checar los niveles de fósforo, ¿no? El síndrome de realimentación es muy común y siempre se nos olvida, ¿no? Ya, en piso, ¿no? Entonces no pueden iniciar a un paciente que tiene desnutrición crónica en una alimentación 100%, ¿no? Siempre corroborar eso. Cuando nos preocupa el fosfato o el fósforo es cuando les haga una arritmia o cuando vean los estragos de un fósforo tan bajo es cuando cuando se les va a olvidar. Entonces no lleguen a esos escenarios, ¿no? Y si hay que corregirlo, pues lo corrigen. En las manifestaciones clínicas, estos van a aparecer cuando el fósforo llega a menos de 2 miligramos por decilitro o en casos graves en menos de 1 miligramo por decilitro. Y pues cuando ya hay compromiso sistémico, alteraciones metabólicas y disfunción celular, esas van a estar manifestadas siempre va a ser un desarrollo insidioso del cuadro clínico. Van a tener manifestaciones generales como letargia, malestar general, debilidad general. También puede ser parestesias, temblores finos, confusión, irritabilidad, pérdida de la memoria. Puede haber también manifestaciones musculoesqueléticas como debilidad muscular, mialgias, neuropatías hematológicas como leucocitosis, disfunción de los leucocitos, plaquetas, hemólisis, gastrointestinales, anorexia, disfagia, cardiovasculares como disfunción miocárdica, arritmias,
síndromes respiratorios, sistema respiratorio, perdón, como insuficiencia respiratoria, dificultad para respirar, y desarrollo agudo, con confusión mental, delirios, crisis convulsivas, son como síntomas muy generalizados. Sí, los más temidos son las manifestaciones a nivel cardíaco, ¿no? Las cardiovasculares. Yo creo que una arritmia es lo que más te da miedo, ¿no? Entonces, si ustedes no conocen esto, no van a saber, ¿no? Y yo lo que no quiero es que salgan de aquí y que digan, ay, pues el paciente estaba bien en piso y de repente ya no está. O sea, ahí estaba el fósforo en punto 6, ¿no? Entonces, corrijan el fósforo, dense cuenta y así se van. No les va, no va a ser un misterio. Entonces, es rarísimo. Creo que a mí no me ha pasado ninguno, pero no quiero vivirlo. Entonces, no se confíen. Igual como el potasio, igual el fósforo siempre hay que estarlo revisando. Se nos olvida, pero El tratamiento general siempre va a ser evaluar la causa, determinar el déficit corporal, considerar los síntomas, valorar la severidad y en un enfoque individualizado. El manejo leve va a ser generalmente asintomático, corrección espontánea, tratar la causa de base y no requiere suplementos ni monitoreo. El manejo moderado siempre va a ser tratar la causa desencadenante, mantener una ingesta adecuada, suplementos orales, leche como fuente útil y preparados de fosfato. En el manejo de los pacientes ya con fosfato de niveles graves, que sean menores de 1, y ya tengan síntomas clínicos presentes, requiere un tratamiento IV con una dosis de 5 a 10 miligramos por kilo con infusión en 6 horas y luego un mantenimiento. El mantenimiento se va a hacer pues se va a continuar hasta que haya un fósforo de más de 2 miligramos por decilitro y cuando se llegue a esos niveles, se debe cambiar a la vía oral. Y pues como mencionaba, pues siempre se debe traer la cosa de base. La leche como fuente útil se refiere como que a una fórmula que tenga agregado fósforo, ¿no? yo creo que tiene fósforo, me imagino. O sea, debe ser como que la leche tiene. Ajá. Pues se suplementa con La verdad, no sé, no tengo la composición electrolítica de la leche, pero yo imagino que eso o ahora, con hiperfosfatemia, se define como un fosfato mayor a 5 miligramos por decilitro. Va a ser más común en lactantes y en los lactantes se va a considerar cuando sea mayor a de 7.4, en preescolares hasta 5.8 y pues como comentaba, pues depende de la edad. Las causas, pues van a ser múltiples, puede ser por sobrecarga endógena de fosfatos, como hemólisis, lisis tumoral, la bronquiolisis, puede ser por ingresos excesivos de fosfatos, como los laxantes que contienen fosfatos, enemas, alimentación parenteral con exceso de fosfatos, puede ser también por retención de renal de fosfatos, insuficiencia renal aguda, crónica, alteraciones endocrinológicas, también por síndrome de estenosis o bacteria o también. Las manifestaciones clínicas van a ser asociadas a hipocalcemia, puede ser por riesgo de insuficiencia renal, calcificaciones ectópicas, alteraciones sistémicas y puede llegar a ser grave. Y el tratamiento general pues, va a ser disminuir el fosfato plasmático vía intestinal o vía renal, la diálisis en casos graves y posible forma integral. sí, pues nunca olvidar esa correlación que tienen los dos, ¿no? O sea, fosfato, calcio, siempre están interrelacionados, ¿no? El manejo intestinal debe ser la elección cuando se encuentra comprometida la vía renal, la situación como cuando ocurre en pacientes con hiperfosfatemia secundaria a insuficiencia renal crónica. En estos casos está indicado los agentes que captan fosfato a nivel intestinal. La vía renal se encuentra con frecuencia comprometida en circunstancias que acompañan a sobrecarga endógena de fosfatos y puede ser una vía útil de excreción cuando aún no ha ocurrido daño celular renal.
y se logra mantener un flujo urinario, facilitando así el desarrollo de la insuficiencia renal. Eh, y pues cuando ya son en casos muy graves, se puede recurrir a la diálisis. Este, y pues es para mantener un flujo urinario, evitar el daño renal y pues se puede utilizar la diálisis peritoneal. La hiperfosfatemia aguda asociada a hipocalcemia requiere un tratamiento urgente, tanto de la hipocalcemia como de elevación del fosfato en el plasma. Eh, y en estos casos, en pacientes con función renal disminuida, se requiere, además del tratamiento con hemodiálisis, eh, se debe también utilizar una sustitución de renal, una sustitución renal continua. Ok, entonces, si se fijan, fosfato, hay dos vías de corrección, ¿no? La corrección aguda, la que es grave, la que puede llevar a arritmia, la que tiene que actuar un poco más rápido. Nunca se corrige fosfato de golpe. O sea, nunca vayan a corregir un fósforo como corrigen el potasio. Si se fijan, la corrección tiene que ir lenta, va de 4 a 6 horas, pero eso no implica dejar un aporte e irse, ¿no? Ahora, pudiera ser válido y entiendo que en algunas ocasiones les digan, bueno, pues pone el aporte de potasio, mitad K4, mitad KCl, y puede funcionar, ¿no? Pero sí es importante que sepan en los escenarios donde tienen que corregir en agudo y cómo hacerlo, ¿no? Eh, la otra, pues son los quelantes, o sea, que a veces dejamos que hidróxido de aluminio, que melos, que lo que tengamos, ¿no? Al final de cuentas, todos los quelantes, los comerciales, los buenos, pues es raro que los tengas disponibles, ¿no? Y la otra es que muchas cosas son para evitar la absorción, más no como para bajar directamente los niveles que ya están, ¿no? Eh, entonces, en el caso del fósforo alto, ahí sí, pues un poco más complicado. Yo creo que la mayoría, si es un nivel muy alto, va a terminar en diálisis, ¿no? Y pues nomás acordarse del calcio. O sea, que ese también pues, hay que corregirlo, ¿no? No las indulgencias. Ok. Y por último, el magnesio. El magnesio se considera el cuarto catión más abundante, predomina en el espacio intracelular. Solo menos del 1% se encuentra en el líquido extracelular. Participa en la actividad enzimática y es fundamental para el metabolismo celular. Es importante para la función neuromuscular. En su distribución hay un contenido total de 24 gramos, del 50 al 60% se encuentra en el hueso, del 40 al 50% se encuentra en el espacio intracelular, 19% en tejidos blandos, 27% en el músculo y solo 1% en el espacio extracelular. Las concentraciones plasmáticas, el 75% es una fracción ultrafiltrable, 60% en ionizado, 15% en cartílagos y 25% en proteínas. Las proteínas principalmente va a ser en albúmina. Y pues esto va a influir en la filtración renal. Los niveles normales va a depender igual dependiendo de la edad. De los 0 a los 6 días va a ser los niveles normales de 1.2 a 2.6. De 7 días a 2 años, de 1.6 a 2.6. De 2 a 14 años, 1.5 a 2.3. Y en los adultos, de 1.8 a 3. Para su regulación, la regulación del magnesio implica tanto el intestino, los huesos y el riñón. Sin embargo, la regulación de la concentración sérica del magnesio ocurre principalmente en el riñón. Y el balance entre la absorción y la excreción se va a dar principalmente por el riñón. Y pues la absorción intestinal ocurre sobre todo en el intestino delgado, principalmente en el duodeno y en el hígado, pero también puede llegar a darse un poco en el colon. La absorción se da también sale entre un 30 o un 50% y aumenta si la dieta es pobre en magnesio y disminuye cuando la ingesta es elevada. La regulación renal
como mencionaba, pues va a ser el principal regulador y diversos factores van a influir en la regulación renal del magnesio, incluyendo la expansión del volumen extracelular, la presencia de hipomagnesemia o hipermagnesemia, hipercalcemia o hipocalcemia, la depresión de fosfatos y el estado de equilibrio ácido-base. En presencia de hipomagnesemia, el riñón puede reducir la expresión de magnesio a una proporción tan pequeña como 0,5% de la carga filtrada. En cambio, en situaciones de hipermagnesemia se puede excretar hasta un 80% de la carga filtrada. En cuanto a la reabsorción tubular, el túbulo el túbulo conductor proximal se va a encargar de un 5 a un 15%, el alfa de Henle de 60 a 70%, túbulo colector distal y el conector de un 5 a un 10%, y el principal sitio va a ser el asa de Henle, que va a tener una revolución con una isca. Y pues igual que en el fosfato va a tener un balance en donde la dieta va a aportar 4 miligramos por kilogramo al día a la luz intestinal. Y de esta, la absorción intestinal va a tener, se va a absorber 2 miligramos por kilogramo al día, lo cual va a llevarse al yodo extracelular. De estos se van a ir a la formación de hueso y tejidos blandos y también a la degradación, y 1,5 se va a ir a la orina, y pues se queda con 0,5 miligramos por kilogramo al día se va a ir a la secreción intestinal y 2,5 a las heces. Y pues así también pues va a ser un balance. Ahora, entrando a la hipomagnesemia, esto se va a considerar cuando haya niveles menores a 1,5. Va a ser frecuente en pacientes hospitalizados, 11 a 47% en adultos, de 20 a 44% en los pacientes que están en la UCI, y va a tener una importancia clínica alta asociada a múltiples causas. Las causas va a ser principalmente por una disminución de ingesta de magnesio, por pérdidas gastrointestinales, pérdidas renales, pérdidas de redistribución intracelular, que pase al hueso, y por más frecuente va a ser la que. Y pues acá está una tablita donde se describe cada una de sus posibilidades. Eso. Ok, sí. Sí, Revísenos. Ajá. sí. En los laboratorios puede causar hipocalemia, puede ser refractaria al tratamiento, hay que evaluar la función renal, medir la creatinina y de urea y valorar la expresión urinaria. Las manifestaciones clínicas pueden ser cardíacas con arritmias, ectopia auricular y ventricular, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular. Y en el electrocardiograma puede manifestarse con prolongación del intervalo PR, QT y QQ. También en las ondas Q, modificaciones inespecíficas de la OT. La neuromuscular va a presentarse con debilidad muscular, muscular, parestesias, signo de tensor cervical, tetania, y otras pueden ser más generales, pues náuseas y vómitos. El tratamiento general cuando sea una hipomagnesemia leve va a ser aumentar la ingesta, y para la moderada y grave va a ser una reposición vía oral o IV. Va a depender de la severidad. El tratamiento oral va a ser por medio de sales disponibles múltiples como el óxido de magnesio, citrato, cloruro, lactato y sulfato de gluconato. La dosis va a ser de 100 a 200 miligramos por kilogramo al día, y hay que tener en cuenta que puede llegar a causar diarrea. Y el tratamiento IV va a ser indicado en casos graves con sulfato de magnesio con una dosis de 25 a 60 miligramos por kilogramo. Se tiene que dar en una infusión lenta de 1 a 2 horas, de gracias a infusión versus, y pues ir ajustando la velocidad. Y ahora pasando a el último, que es hipermagnesemia. Que esto se va a considerar cuando haya un magnesio mayor a 2,8.
que este va a ser más común por exceso de aporte, asociado a falla renal, retención valiosa, y pues siempre hay que evaluar la función renal. Las causas va a ser por, pues como mencionaba, exceso de administración, ya sea vía oral o parenteral, disminución de la expresión por falla renal. El exceso de aporte puede ser por laxantes, enemas, catárticos o antiácidos, o en la nutrición parenteral, que se está dando un aporte excesivo, o en una insuficiencia aguda o crónica. Y otras causas pueden ser administración de hídrica, enfermedad de Addison, hipotiroidismo, el síndrome de Leschie. Y el tratamiento, bueno, primero las manifestaciones clínicas, se va a depender de los niveles de magnesio que se tengan. Si se tienen unos niveles de 1.7 a 2.6, pues son los niveles normales. De 5 a 8 se van a presentar con náuseas, vómito, entorpecimiento total, hipotensión arterial, bradicardia. Si se tiene de 9 a 12, puede presentarse con somnolencia, letargo, confusión, hiporeflexia, osteoluminosa. Y si ya tenemos un magnesio mayor de 15, puede haber depresión respiratoria, parálisis, bloqueo cardíaco quieto. Y si ya tenemos un magnesio mayor de 20, puede presentarse con paro cardíaco. En el tratamiento, siempre pues hay que suspender el aporte de magnesio, como mencionaba, casi siempre va a ser con un aporte excesivo, entonces hay que suspenderlo. En pacientes con riñón sanos, se suele controlar relativamente rápido, pues se elimina rápido. Hay que hacer una diuresis salina, se puede utilizar furosemida para esto, y pues hay que favorecer el espeso. Ujú. Muy bien. Entonces sacamos aquí 0.25 milimoles por kilo, ¿ok? Eso lo vamos a multiplicar, entonces ya por 40. Entonces le van a tocar un total de 0.25 por 40. Le tocan 10 milimoles en total, ¿no? Para la corrección. Ok. Esos 10 milimoles tienes que sacar cuántos mililitros son. Por lo general, ¿no? Por lo general hay un 3 milimoles por cada mililitro. Entonces eso lo vas a dividir, esos 10 lo vas a dividir entre 3. Te va a dar 3.3 mililitros. Para hacerse lo más fácil en la enfermería, se lo vas a poner a 3.5 mililitros. De ahí sale esos 3.5, ¿ok? Ya esos 3.5 mililitros, la concentración máxima de fosfato es a 0.12 mililitros. Digo, milimoles por mililitros. Ese 10 lo vas a dividir, porque son los milimoles, ¿no? 10 lo divides entre 0.12. Entonces te van a dar 83 mililitros, ¿ok? 10 entre 0.12 igual a 83 mililitros. Entonces esa es la concentración máxima como lo puedes pasar. Para hacerlo más práctico, si quieres, lo vamos a dejar que le pases los 3.5 mililitros de CAPTEO 4 más 100 mililitros de em, solución salina al 0.9%. Y eso se lo vas a pasar para 4 horas.